para que entremos en clima de quién vamos a hablar. Yo al mensaje lo titulé Tsunamita querida. Esta vez no le puse ningún nombre raro, le puse Tsunamita querida. Para el que no sabe quién es la Tsunamita, ¿no? Vamos a contarlo así brevemente. La Tsunamita era una mujer que vivía en Sunem, que ella veía que siempre el profeta Eliseo pasaba por el barrio, y la Tsunamita tenía un marido. Que este marido era muy yo. Él en su momento no sabía hacer nada, no le gustaba hacer nada, y bueno, la Tsunamita le dijo un día, va a venir Eliseo, cocina algo. Bueno, el marido cocinó, se fue. Pero la Tsunamita le dijo al marido, mira, cada vez que viene Eliseo yo siento que deja paz acá en esta casa. ¿Sabes qué quiero que le hagas? Una pieza. Y el marido le dijo, ¿una pieza? Sí, hacerle una pieza, ponerle una mesa, ponerle una silla, ponerle un candelero, ponerle una cama, revestirla, para que el profeta cuando venga a casa se quede a dormir acá también, y no que no ande paseando ahí donde le caiga la noche, que duerma acá. Vamos a atenderlo acá, que coma acá, que duerma acá, y que después mañana se vaya. Se tome 2 mates ahí con unas tortas fritas y que al otro día se vaya. ¿No? Si fuese en Argentina. Que se come una chipa si fuese en Paraguay, no sé. Y después se vaya. ¿Qué hizo el marido? Le hizo caso. Dijo, bueno, vamos a hacerlo. Hizo ahí el tipo la casa, le puso la mesa, le puso la silla, le puso el candelero, le puso la cama, una silla que no entendía la mujer para qué. Y quedó lindo. Y yo me lo imagino al marido, che, quedó más linda que mi pieza. Amor, si nos venimos a dormir acá, ponemos acá un plasma así, miramos, no sé, El Eternauta, miramos, no sé, una serie de esas que andan ahora. Y la mujer le dijo, no, porque yo lo consagré para el profeta. Yo lo consagré para el Hijo de Dios. Entonces ahí empezó la historia de la Tsunamita. Pasaban los tiempos, la mujer era estéril. Y Eliseo le dice en el versículo 16 de Segunda de Reyes, capítulo 4, le dice, antes que eso, Eliseo está con Gehazi, su criado. Y Eliseo le dice a Gehazi, vamos a nombrarla la Tsunamita, esta mujer, porque ella realmente conoce la honra. Y eso significa Tsunamita, la que conoce la honra, la que sabe honrar. Entonces, Eliseo vio que esta mujer era estéril, y Eliseo le dijo en el versículo 16, el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y la Tsunamita le dijo en el capítulo siguiente, en el versículo siguiente le dijo, Eliseo, no te burles de mí, si yo soy estéril, ¿cómo voy a tener un hijo? Bueno, dice que ese hijo vino, esa promesa llegó, eso que tanto anheló la Tsunamita llegó. ¿Por qué? Por haber honrado al profeta. Y no dice la Biblia, honra al profeta y recompensa de profeta tendrás. No dice la Biblia, cree en sus profetas y serás prosperado. No dice la Biblia que Jesús era varón profeta, que él crecía en estatura para con Dios y con los hombres. No dice, o solamente está en mi Biblia, está en todas las Biblias. Entonces esta mujer honró al profeta y recibió honra del profeta. Le dio un hijo. Le dijo, de acá a un año vas a abrazar un hijo. Pero en el versículo 31, que es donde quiero que leamos, dice, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Dice, ¿no? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma. En el 31. Él entonces se levantó y la siguió, y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y se había vuelto para encontrar a Eliseo, y él se lo declaró diciendo, el niño no despierta. ¿Cuál fue el error de Gehazi acá? Lo que hizo durante el camino, porque dice que él fue solo. No dice en ningún momento que Eliseo lo mandó, dice que Gehazi se mandó solo. Y yo me lo imagino a Gehazi en el camino. Che, Gehazi, ¿dónde vas? ¿Y Eliseo? No,
Y ahí el profeta está descansando. Me mandó a mí, pues tengo que resucitar al hijo de la tsunamita, ¿viste? Eliseo confía en mí y yo sé que Dios lo va a hacer conmigo. Yo sé que Dios me va a respaldar y que el niño va a resucitar porque yo camino con el profeta, yo camino con el ungido. ¿Y qué pasó? El niño no resucitó. ¿Por qué? Porque estuvo mal, a mi entender, lo que Yates hizo en el camino de irse solo. Porque dice que él fue solo y que después volvió solo. No es que dijo, fue solo y después llegó Eliseo atrás de él. No, dice que él después tuvo que volver a decirle a Eliseo, che, al final no pude. Y ahí está el error. Y esto lo aprendí yo a patadas. No contar tus sueños, no contar lo que Dios te habla para vos personalmente. Si Dios te entrega una palabra para otra persona y es muy finito, Señor, se la cuento, Señor, me la das para que ore, Señor, ¿qué hago? Como ya si yo me imagino, Eliseo, ¿querés que vaya? ¿Querés que espere? Vamos juntos, esperamos a la mujer, la consolamos un rato, después vamos, ¿qué hacemos? No, dice que él fue solo, él se mandó solo. Y ahí está el error. Ahí está el error. Contar nuestros sueños. Porque hay mucha envidia en el camino. Eliseo, yo me imagino que él salió a contarle a hombres de Dios, decirle, no, me mandó Eliseo. ¿A dónde te mandó Eliseo? No, a resucitar, ¿no? ¿A resucitar? Si nadie resucita. Si eso es imposible, si nadie resucita, ¿cómo va a resucitar a alguien? Justamente vos vas a resucitar a alguien, le habrán dicho ahí, sí, ahí fue cuando el milagro de esta mujer se cortó. Pero había una honra que la respaldaba a la mujer, a la tsunamita. Después dice, en el 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Yo me imagino, si yo consagré este lugar para él, listo, pongo al niño muerto, pongo mi promesa, pongo lo que Dios me prometió, lo pongo en la cama del profeta. A ver así si resucita. Yo me la imagino a la mujer desesperada diciéndole a Eliseo en el camino, Eliseo, el versículo 16 que me prometiste que mi hijo iba a vivir, que yo lo iba a abrazar, no era de esta la forma en la que yo lo quería abrazar. Yo lo quería abrazar, pero vivo. Que me cuente qué soñó, que me cuente sus deseos, sus anhelos, que me cuente sus proyectos. No llorarlo abrazada así, pero él muerto. ¿Dónde está la promesa? ¿Qué pasó con la promesa? ¿A dónde quedó eso? Y Eliseo no le dijo nada, le dijo, estaba ahí tranquilo Eliseo, reconociendo y sabiendo a quién adoraba. En el 33, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Quiere decir, cerró la puerta tras ambos. Entró Eliseo y la tsunamita y el esposo quedaron afuera. Quedaron ahí afuera. Eliseo, el niño, a solas con Dios. En otras palabras, Eliseo, la promesa y el dueño de la promesa. Eliseo entró, dejó a los padres afuera. El hijo de la tsunamita muerto y oró a Dios. Por eso la silla, por eso el candelero, para que él en esa silla se postre delante del trono de Dios. Por eso el candelero, para que se encienda cuando el profeta clamaba al cielo. O sea que estaba solo Eliseo, la promesa muerta y el dueño de la promesa, el Señor, Jehová de los ejércitos. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y hasta que le cayó la ficha, como dicen, ¿no? Versículo 34 dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Acá hay 3 principios: boca, ojos, manos. La boca, usarla para confesar que Jesucristo es el Señor. Para que todo aquello que esté muerto resucite. Para que todo aquello que creía sin vida, esas promesas que Dios te dio,
que la creías ya muerta, ya está, ya pasó, resucita en el nombre de Jesús. Confesar con la boca, como dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios el Padre lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Los ojos, y es por eso, y es así como andamos. No vemos, pero creemos. Porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Porque esto no es por vista, esto es por fe. Y nosotros somos bienaventurados porque creemos y no vimos. La Biblia dice, bienaventurado el que no vio y creyó igual, porque ellos los visitarán ángeles. Manos, lo que estaba seco resucita. Me hace acordar a Mateo capítulo 12, versículo 10, cuando Jesús le sana las manos a uno que tenía las manos secas. Dice que el hombre tenía una mano seca, que no la podía usar. Dice que Jesús le agarró la mano seca y automáticamente la mano empezó a regenerarse. Y quedó igual que la otra, dice. Yo me imagino que por eso habrá dicho Eliseo, bueno, si confieso y si no creo, y si Jesús pone las manos sobre este niño, de cierto que resucitará. Porque todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí entendió el profeta que era Jesús el que podía hacer el milagro. Aunque Jesús en ese momento no estaba en la tierra. Lo veían como el ángel de Jehová. Muchos estudiosos, muchos teólogos, mucha gente sabia en el Evangelio dicen que el ángel de Jehová era el mismo Jesús que descendía para hacer milagros. Porque la gente en ese tiempo no entendía qué era lo que veían. Si veían un ángel, si veían a Dios que bajaba, si veían... No entendían, entonces le decían el ángel de Jehová. Por eso. Y para mí es así. El ángel de Jehová no era otra más persona que Jesús. Era él el que bajaba de tanto en tanto. Y acá dice que entró en calor. Y no es así como el cielo nos quiere, calientes. Porque la Biblia dice, ojalá fuese frío. Porque si sos tibio, ¿qué va a pasar? Te vomitaré. Pero si sos caliente, si estás ferviente, milagros pueden suceder. Si estás ahí creyendo de que Dios le va a dar vida a lo que estabas necesitando, entendemos de que no importa quién se levante, la promesa se va a cumplir igual. No importa cuánto envidioso se levante en el camino de Yacy. El que porta la palabra, el que porta la promesa, de seguro que se le va a cumplir. Porque esta promesa no está para que se pierda, sino que está para que tome forma, tome vida y levante a los hijos de Dios. Vamos al 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. No me lo imagino a Eliseo. Che, mirá, le volvió el color, le volvió la forma a la promesa. Está empezando a tener sentido otra vez. Está empezando a tomar forma, estoy empezando a creer de vuelta. Yo me lo imagino a Eliseo caminando por toda la casa diciendo, ni yo lo puedo creer, resucité un muerto. Y después de eso dice que hasta los huesos de Eliseo resucitaron muertos. Porque ese era el milagro que él demostró en la tierra. También resucitar. Por eso dice que el que cayó arriba de los huesos de Eliseo resucitó. Porque él tenía esa promesa. Dice que el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Hay algo importante que simboliza esos 7 estornudos. Voy a tomar un poco de agua. El estornudo 7 veces, ¿no? Simboliza este mismo libro, Segunda de Reyes, pero en el capítulo 8. 7 estornudos. Después de esto dice que la tsunamita estuvo 7 años divagando por ahí. 7 años dando vuelta. 7 años donde no entendía dónde estaba la promesa de Dios. 7 años donde no entendía qué pasaba.
7 meses que no pasaba nada, que todo estaba igual, que todo iba de mal en peor. 7 meses donde no se la nombra más a la tsunamita, 7 años donde no se la nombra más. Pero en 7 años le pasaron un montón de cosas. En 7 meses le pasaron un montón de cosas. Durante estos 7 meses de este año fue todo desolación, fue todo llanto, amargura, tristeza, llamalo como quieras, pero fue difícil. De repente pensamos que la presencia de Dios se alejó de nosotros, pero la presencia de Dios seguía estando en el mismo lugar donde estuvo siempre. Eso nos deja en claro que Dios va a estar en el lugar que nosotros lo pongamos. Él va a estar en el mismo lugar de siempre, pero acá va a estar en el lugar donde nosotros lo pongamos. Él estaba en el primer lugar. Ella se había perdido, la tsunamita había perdido contacto con el profeta. Pero después del 7º año, llegó el año número 8. Y llegó el capítulo 8. Después del 7, se vino el 8. Y después de que la tsunamita anduvo divagando por todos lados, dice que un día apareció la tsunamita. En el capítulo 8 de este mismo libro. Y dice, vamos a leerlo acá de la Biblia. Después de estar 7 años divagando por ahí, ¿no? Mirá lo que dice y prestame atención. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Eliseo le había dicho a la tsunamita, andate, salí de acá, va a venir mucha hambre, mucha peste. Pero la tsunamita dice que cayó en esa hambruna, que cayó en todo eso. ¿Cómo puede ser? Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años, en amargura por 7 años, en tristeza por 7 años, en amargura, en tristeza, divagando por todos lados, dando vueltas en silencio, sin saber qué hacer, durante los primeros 7 meses de este año. Dice que se fue y en un momento volvió y fue a buscar al profeta. Y dice en el versículo 3, cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió a implorar al rey por su casa y por su tierra. Terminó el año 7, empezó el año 8, empezó el mes 8. ¿Y qué hizo la mujer? Empezó a clamar por su casa, por su tierra. Pero no para que su casa se salve, sino para que el profeta le entregue, para que el rey le entregue su casa, su tierra prometida, su Canaán, su tierra prometida, su leche, su miel, que le entregue lo que el padre le había prometido. Y dice que vino la mujer y salió a implorar al rey por su casa y por sus tierras. En el versículo 4. Y había el rey hablado con Gehazi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y Gehazi dice en el versículo 5, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo le había hecho vivir, vino a implorar al rey por su casa, por su tierra. Entonces Gehazi dijo, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, el cual Eliseo ha hecho vivir. O sea, ¿qué pasó con esta mujer en ese trayecto? Ya no era la misma. Aprendió a desconfiar. Aprendió a ser un poco más cerrada. Aprendió a ser un poco más celosa de lo suyo. Aprendió a cuidar a su familia y no tanto a los de afuera. Aprendió a que no vale la apariencia, sino lo que Dios piense de ella. Esta mujer aprendió a quién contarle sus cosas, porque dice que esta mujer empezó a hablarle al profeta, le dijo, contame cómo el profeta hizo el milagro, cómo resucitó, qué hizo con la olla, qué hizo con
con Naamán? ¿Qué hizo con todo eso? Contame. Y ahí si no la reconoció. Toda aquella mujer a la que el mundo no reconoce, esa es la que está por entrar a lo que Dios le prometió, a lo que Dios le dijo que le iba a dar. En el versículo 6 dijo: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, a cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó su país hasta ahora. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar en este mes 8? ¿Por qué estaba implorando la tsunamita? Por su casa. La casa que dejó, lo que dejó atrás. ¿Y qué ordenó el rey? Devolverle todo lo que era de ella. ¿Qué ordenó el rey? Darle una casa nueva. ¿Qué ordenó el rey? Darle todo lo que le pertenece. ¿Qué ordenó el rey? No solamente darle una casa, sino que también devolverle todo lo que le robaron durante estos 7 meses, durante estos 7 años, durante estos 7 largos meses que parecieron 7 años. Devolverle todo lo que les corresponde. Porque yo no me olvido de todos los años que corrieron, de todos los años de esos años donde me hicieron una casa, donde hicieron un altar, donde pusieron una cama, donde nadie la puso. La presencia de Dios pasa por toda esta zona, pero nunca nadie se atrevió a esa presencia de Dios valorarla como tal. Solamente 2 locos dijeron, marido y mujer dijeron: vamos a hacerle un altar al Señor, vamos a construirle una casa, vamos a poner una cama, vamos a poner una silla, vamos a encender la lámpara acá, vamos a ver qué pasa. Llegado el año 8, Dios ordenó un ángel y le dijo: andá y activa el milagro que están esperando. Andá y hacer entender de que el rey dio la orden de que todo lo que estaba retenido en los aires empieza a caer de vuelta a sus manos. De que todos los años que ella creyó que perdió, que en realidad no los perdió, sino que invirtió, todos esos años se le van a retribuir. Hay una sola cosa que me acuerdo. Cuando salía de mi trabajo, sábado, 8 de la noche, transpirado, cansado, agotado, y me iba corriendo a la iglesia, a hacer lo que otros no hacían, a levantar al hermanito que se caía, a limpiar el baño, en un lugar donde todos querían naciones, casa, autos, viajes. Yo solamente quería servir. Yo solamente quería que al hermanito no se le vea la desnudez. Yo solo quería que, así como a Mefibosé, que le pusieron un manto de la cintura para abajo para que no se vea su imperfección. Yo solamente quería eso. Me obligaron a exiliarme, me obligaron a irme. Muchos años ¿cómo lo puedo decir? Muchos años de divagar por el desierto. Muchos años donde no entendía qué hacía en el desierto yo. Y no me lo merecía, pero es que el Señor algo me quería enseñar. 2 años sirviendo café en una iglesia. Yo ya lo había hecho eso. En el mismo lugar donde pasé una de las peores etapas de mi vida. Hace poco el Señor me llevó a ese mismo lugar a ser honrado. Y yo digo, yo venía a este lugar
a sentarme como un hermanito más, como un encuentrista, y ahora vengo de vuelta de este lado a yo predicar, a yo hacer liberación. Cuando hasta hace un año era mía el que hacía liberación, pero no porque estaba endemoniado, sino porque la gente no te conoce, la gente te va a ver y no va a entender, no va a saber que vos sos un hijo de Dios, porque no estás a la altura de ellos. Pero Dios nos llamó a los calificados, Dios califica a los que llama. Y fueron años donde yo me sentía la tsunamita, cuidando la presencia de Dios, atesorando la presencia de Dios, haciendo lo mejor que podía para el Señor, no para el hombre. El hombre, allá él. Pero después del mes 7, cuando arrancó el mes 8, dice que el rey ordenó a esta mujer darle la casa que está esperando, a esta mujer darle la tierra que está esperando, a esta mujer darle los frutos de los años que creyó haber perdido. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor en esta noche te hace entender de que te va a entregar todos los frutos de todos los años que sembraste. Porque vienen 7 años de vacas gordas. Yo lo había dicho al principio de este año. Y lo único que estoy viendo es ni siquiera la vaca flaca estoy viendo. No estoy viendo ni siquiera el esqueleto de la vaca flaca, nada. Pero digo, si a mí no me prometió el hombre que este era el año de las vacas gordas, me lo prometió el Señor. ¿Qué pasó en el medio? Me tuve que exiliar, me tuve que ir, tuve que salir corriendo, tuve que ir a apoyar al hermanito, tuve que ir de vuelta a ver cómo el hermanito se caía y levantarlo y entender de que el Señor me llamó. Hasta que en el mes 8, el profeta le dijo, el rey de Israel en ese entonces, dijo a esta mujer, dale todo lo que le corresponde, dale todo lo que se merece, porque ella un día honró mi presencia en un lugar donde nadie la honraba. Ella un día se levantó y dijo, vamos a hacer una casa para Dios, vamos a hacer una casa para la presencia de Dios, porque esa mujer un día le creyó a Dios sin ver nada. Le creyó a Dios aun cuando su hijo estaba muerto. Ella seguía creyendo. Aun cuando le dijeron, tu hijo no sabemos si va a salir. Seguíamos predicando. Aun cuando nos decían que a nosotros nos levantamos solos. Seguimos acá para darte una sola noticia. Tu tierra prometida está a la vuelta de la esquina. Ya está llegando. No lo digo yo. Está en la palabra. 7 estornudos. 7 años de retribución. 7 años de recompensa. Por eso los estornudos. 7 años donde... ¿Qué te hace el estornudo? A veces te hace doler. Vos decís estornudé y me quedó doliendo todo acá el pecho. Todo. Esos son los estornudos. Lo que te hace doler, pero al mismo tiempo el estornudo te saca de adentro lo que te está oprimiendo. El estornudo es eso. Quiere decir que el cuerpo se está defendiendo de algo que quiso entrar. Cuando vos estornudás, el cuerpo expulsa lo que no le corresponde. Por eso 7 estornudos. Para dar al 7º día, llegado el 8º día, entrar a la tierra prometida. Porque ya pasamos el tiempo donde sacamos de adentro todo lo que al cielo no le correspondía y empezamos a tener lo que el cielo quiere que tengamos. Yo pienso que la palabra llega hasta acá. Si le sigo agregando cosas voy a ser yo y no el Espíritu Santo.